Buenas tardes, mis estimados. Espero que estemos muy bien. Mm, Estamos nuevamente trabajando un tema de griego. Mm, Definitivamente la situación en la que estamos no es no es una situación normal y se empieza a sentir, pero, pero debemos seguir adelante. Eh, Vamos a trabajar hoy la segunda parte del capítulo 7. Ya vi que algunos ya me mandaron la hoja completa y está bien. Algunos todavía están esperando trabajar algunas cuestiones esta semana, entonces quedamos así, ¿verdad? Que la hoja de ejercicios que les envié la semana pasada la podían enviar hasta esta semana porque hoy vamos a ver eh, la segunda parte del capítulo. Entonces, vamos a ir viendo. Lo que me interesa antes de que veamos la segunda parte del capítulo, que es la segunda inclinación femenina, vamos a ver un poco, vamos a repasar algunas cosas que hemos visto hasta el día de hoy para que nos vaya ya, digamos, como para ir amarrando el curso y que vayamos teniendo bien claro qué es lo que estamos haciendo para que no vayamos como amarrando las cosas como un montón de temas que no tienen relación. Entonces, hasta el momento en el curso hemos visto declinaciones. Esa es una de las cosas que hemos visto, declinaciones. Y expliquemos un poco las declinaciones. A mí me gusta, digamos, que esto que les estoy diciendo aparece en el capítulo 2. Pero a mí me gusta hacerlo en este momento porque, digamos, ya tenemos idea de lo que está pasando, digamos, ya tenemos idea de muchas más cosas. Entonces, eh, vamos a entender un poco mejor. Entonces, declinaciones. La gramática griega usa los casos para señalar, a ver, casos, aparece ahí encerrado no encerrado, sino en rojo, para señalar la función que cumplen los sustantivos o adjetivos dentro de la oración. Por eso se acuerdan que hemos estado trabajando caso nominativo, caso genitivo, caso acusativo, esas son declinaciones. Pero vean que las declinaciones se refieren a sustantivos y adjetivos. Digamos, un verbo no se declina, se declinan solo sustantivos y adjetivos. Son los casos son los señalados por las formas flexionales. Cuando hablamos de formas flexionales, nos estamos refiriendo a que cambian. Por eso es que no es lo mismo escribir la palabra, eh, que, la palabra, ay Dios, la palabra antropos, digamos, no es lo mismo escribir la palabra antropos si es en caso nominativo para referirse al sujeto que escribirlo en genitivo, digamos, si lo que queremos es expresar un posesivo. Entonces, por eso son formas flexionales, es decir, que cambian, que hacen variar al artículo, porque se han dado cuenta que si la palabra está en un caso nominativo singular, el artículo es o antropos. Pero si es en plural es y antropy, digamos con el omicron y el ypsilon formando un diptongo. Entonces los casos son señalados por las formas flexionales que hacen variar al artículo y la terminación de los sustantivos y adjetivos. Por eso es que al final cambia dependiendo del caso. Entonces, hasta el momento solo hemos visto solo hemos visto la segunda declinación masculina, que son estos, los que tenemos aquí, digamos, o dulos, digamos, en el caso nominativo, y en el caso del nominativo singular, y en el caso del nominativo plural tenemos y duli, y así sucesivamente. Entonces, declinaciones solo hemos visto la segunda declinación masculina. También hemos trabajado conjugaciones. Y entonces aquí ya estamos hablando de verbos. Cuando hablábamos de declinaciones, hablábamos de sustantivos y de adjetivos. Cuando hablamos de conjugaciones, estamos hablando de verbos. El verbo griego varía sus terminaciones. Otra vez, varía terminaciones. Es decir, que la palabra, según la persona que esté ejerciendo la acción, así va a ser escrita. Para indicar, el verbo griego varía sus terminaciones para indicar la persona que realiza la acción. Estas terminaciones se les llama desinencias personales.
decir, la forma que cambia en el verbo es la desinencia personal. Identifica quién está realizando la acción. La desinencia personal, aquí se me fue una S. Las desinencias personales indican la forma que asume el verbo para distinguir al sujeto. Y hay una parte del verbo que no cambia, es decir, permanece invariable, que se llama tema verbal. Y entonces aquí vamos a ver las conjugaciones que ya hemos visto. Miren que aquí está como el panorama completo de lo que hasta el momento hemos trabajado en el curso. Lo primero que trabajamos aparece en la esquina superior izquierda, que son los verbos en omega, tiempo presente, modo indicativo y voz activa. Vemos que aquí está. Terminación en o, digamos omega, ¿verdad? O, is, i, omen, et, usi. También vimos el verbo imi, que es el verbo cero estar, y lo vimos en presente con su singular y su plural, y también lo vimos en imperfecto con su singular y plural. Y miren que en todos tenemos formas, las desinencias personales aparecen en amarillo. El verbo imi en sí es una desinencia personal por sí mismo, digamos, por eso aparece todo en amarillo, ¿verdad? Digamos, van ahí. También ya vimos el modo imperativo, eto, ete, etosan, y también, la semana pasada yo les envié el video donde hablábamos del imperfecto, donde ya le agregábamos a la desinencia personal, le agregábamos el aumento que aparece al inicio. Pues básicamente eso es el resumen de nuestro curso hasta el momento. Entonces aquí ya tienen como el plano general de todo lo que hemos visto. Básicamente lo podríamos ir dividiendo entre declinaciones, que refiere a sustantivos y adjetivos, y conjugaciones, que refiere a verbos. Entonces, luego de este pequeño resumen, agregaremos una declinación más a la que ya hemos visto, que esa sería como ya la segunda parte del capítulo 7. Una declinación más. Entonces, la que vamos a ver es la segunda declinación neutra. La que habíamos visto anteriormente era la segunda declinación masculina. ¿Qué quería decir con segunda declinación masculina? Que todos los verbos que el griego declina, no verbos, todos los sustantivos que el griego declina con la segunda declinación masculina son eso, género masculino. En cambio, ahora vamos a ver sustantivos que para el griego son de género neutro, es decir, no son ni masculino ni femenino, es un género neutro. Entonces, digamos que el ejemplo que se usa por lo general es esto, el de ergon, que es obra. Digamos que para nosotros en español, obra sí es un género femenino, pero para el griego hablar de obras como tal no se refiere a masculino ni a femenino, sino que es neutro, no tiene un género específico. Entonces, segunda declinación neutra, miren cómo tenemos nuestras terminaciones, digamos. Tenemos artículo, to, digamos, pongámonos en el caso genitivo singular. Esquina superior izquierda. Caso nominativo singular. El artículo es to y el sustantivo es ergon, con una terminación en on. ¿Se dan cuenta? En la segunda declinación masculina, el artículo en el caso nominativo era o y la terminación era os. Aquí cambia, es decir, lo que nos está diciendo esta declinación o esta declinación lo que nos está diciendo es que las formas que adopta este sustantivo es formas del género neutro. Y miren la diferencia con el sustantivo masculino. El sustantivo masculino, caso nominativo plural, la terminación era i, omicron, iota. Omicron, iota. Y aquí la terminación es alfa. Alfa. Ta, erga. Ta, erga. Entonces, digamos, aquí sería la obra en el singular y en el plural sería las obras.
las obras. Y ahí tenemos la tabla de los demás casos. Entonces habría que ir revisando uno por uno. Segunda declinación neutra. Entonces ahí, como es video, pueden detenerlo y copiarlo o verlo en su hoja. Entonces miremos un ejemplo, digamos, para entender bien de qué se trata esto. Entonces veamos ahí, primero leámoslo. Y agathí anthropy, y agathí anthropy. Entonces, veamos las terminaciones para ver qué desinencias tiene. Entonces, yo les pongo ahí los circulitos para identificarlo. Digamos, miremos la terminación. La terminación I, Omicron, iota, que es un diptongo que produce el sonido I. I. Entonces, ¿esto qué caso es? Entonces, vamos a nuestra tabla. Y estos son sustantivos y adjetivos declinados en la segunda declinación masculina. Ese es un caso nominativo. Bueno, en este caso no es singular. Ahí me equivoqué yo en la presentación. Es un caso nominativo plural. Hay que tener cuidado ahí con este. Este no es singular, este es plural. Entonces es un caso nominativo singular. ¿Y cómo sería la traducción? Ágathos es bueno y antropos es hombre. Entonces lo traducimos como los buenos hombres. Y digamos que si esta fuera una oración, esto cumpliría la función del sujeto de la oración. Digamos, luego vendría el complemento directo, digamos, los buenos hombres oyen al padre, digamos. Eso sería el complemento, ¿verdad? Digamos, en cambio aquí, los buenos hombres funcionan como sujeto. ¿Por qué? Porque está en caso nominativo, singular. Entonces veamos ahora un ejemplo con una declinación en sustantivo neutro. Miren la terminación y veamos aquí un elemento importante. Miren que estamos usando el mismo adjetivo, que es bueno. Ágathos. Pero aquí en la segunda oración, miren que, vamos a marcarlo aquí, miren que ya no tiene la terminación I, sino la terminación A. Y esto es lo fundamental que tenemos que quedarnos. La terminación A es una terminación de segunda declinación neutra. ¿Por qué, digamos, cambia de la primera oración en I a la segunda oración en A? Porque el sustantivo ágata, el adjetivo ágata, bueno, está acompañando a un sustantivo que es tecna, que es neutro. Entonces, el adjetivo siempre tiene que llevar la misma terminación del sustantivo al que acompaña. Por eso aquí arriba es agathi anthropy. ¿Por qué? Porque el sustantivo antropos es un sustantivo masculino. Antropos. En cambio, en tecna es un sustantivo que son niños, ¿verdad? Es un sustantivo neutro. Entonces, si va acompañado de un adjetivo, en este caso es bueno, el adjetivo tiene que ir declinado en la misma declinación que esto. Entonces, aquí me volví a equivocar, digamos, también sería un caso nominativo plural. Por favor, corregir eso, plural. Y entonces la traducción sería los buenos niños. Los buenos niños. Entonces vamos a parar aquí. Yo tengo otros ejemplos, pero vamos a parar aquí el video para no hacerlo muy largo. Y entonces hoy les voy a mandar 2 videos.